Iniciamos el tema de Ágora de Azuero. Gracias por estar a esta hora en este programa que emitimos semanalmente con una temática atinente a la península de Azuero, con el deseo de contribuir a conocer esta parte del país, no solamente en temas históricos, sino en temas de índole sociológico, eh, temas de tipo ambiental. Semanalmente asumimos las temáticas. Llevamos con esta semana el tema 51. Y hemos decidido esta semana abordar a dos personajes que esos personajes lo hemos mencionado de una u otra manera a lo largo de los temas anteriores, pero queremos ahora, por la importancia que revisten, dedicarle un poco más de tiempo por respeto a la contribución que ellos han hecho al desarrollo nacional y particularmente a esta parte del país. Eh, el tema tiene que ver con un hombre y una mujer de la península. En el caso de la mujer, una mujer herrerana, Ofelia Hooper Polo. Y en el caso del hombre, Francisco Samaniego. Vamos a hacer un recorrido por la vida de estos dos eh, preclaros hombres de esta parte del país, hombres y mujeres de esta parte del país. Eh, Dos personajes de la península eh, en el típico del pasado siglo XX. Eh, Importante mirar sus aportes comunitarios, porque estamos en esa línea de ponderar a panameños que han hecho contribuciones importantes y que a veces no le damos las relevancias que se merecen. Ese es el caso de Ofelia Hooper Polo y es el caso de Francisco Samaniego. Esta temática, vamos a comenzar naturalmente con este personaje interesante que es Ofelia Hooper Polo. Eh, Tengo por aquí la partida de nacimiento de doña Ofelia, ya fallecida, como vamos a ver. Lo encontramos en el tercer volumen del libro de bautismo, que corresponde a los años 1896-1908. La partida de nacimiento número 106, que reposa en la parroquia de San José de Pecé. Ahí aparece eh, firmado por el sacerdote Jorge Navas, el presbítero de la época, y señala, dice textualmente la partida de nacimiento, en la parroquia, en la iglesia parroquial de PC, a 2 del mes de diciembre de 1900, yo, el infrascrito cura y vicario de ella, certifico que este día bauticé solemnemente, puse óleo y crisma a Ofelina María, que nació el 13 de noviembre, hija legítima de Hooper y de Olimpia Polo, abuelos paternos Juan Hooper y N. Hooper, y maternos Daniel Polo y Inés, dice en la escritura de principio de siglo, y Inés Valdés. Fueron sus padrinos los señores Leonidas Arjona y Corina Rebolledo, a quienes advertí su obligación y espiritual parentesco, y para que conste firmo, dice el presbítero Jorge Navas, cuando está comenzando el siglo XX en Panamá. Arranca con el siglo XX el nacimiento de esta mujer que vamos a ver que hace aportes importantes. Eh, Se deduce de la partida, siempre se la ha conocido como Ofelia Hooper Polo, pero cuando uno lee esta partida de nacimiento, uno se percata que su nombre es Ofelina María Hooper, Ofelina María Hooper, y no Ofelia. Eh, Hay un dato interesante, los apellidos de el personaje, Ofelina María Hooper Valdés, eh, Calnec Arjona, esos son sus cuatro apellidos, que fue bautizada el 2 de diciembre de 1900 y que era hija de Daniel Polo Arjona e Inés Valdés Márquez. Estos apellidos peceenses de ese sector de PC, de los pozos, de las minas,
nos está indicando su procedencia de los Hooper, pero de los Valdés, de esa zona. Y ese apellido Kalneck, que es un apellido que vamos a ver es inglés, y Arjona, que es un apellido muy de PC, inicialmente igual que el apellido Márquez. En los tiempos actuales uno dice Arjona y piensa en Chitré, dice, por ejemplo, el caso del otro apellido Márquez y uno piensa en Chitré. Pues no, estos son apellidos peceenses. Los orígenes de esa familia son países, son peceenses. El problema es que se trasladan posteriormente a vivir a Chitré. Eh, y Ofelia era hija de un ingeniero de minas, que ingeniero de minas inglés, pero más específicamente encontramos hace poco que era originario de Jamaica, ¿no? Pero en su ascendencia de este personaje, eh, que es Maurice Hooper Carneck, que había nacido en 1862 y que murió en 1936, y de una mujer de PC como Olimpia Polo Valdés, nacida en 1873 y muerta en 1957. Estos son los padres de Ofelia Hooper Polo. Este hombre que se va a dedicar a la minería y que va a encontrar una especie de pepa de oro en Panamá y va a preguntar que a dónde, y le van a decir en aquella época era de Los Santos, pues recuerde que las minas en aquella época pertenecían a la provincia de Los Santos, y viene a estos sectores. Todavía hoy usted camina por las minas y allá en los cerros va a ver huecos que eran los socavones con los cuales buscaba oro. Este personaje que se va a casar con una mujer de P6 que se va a quedar toda la vida para a vivir aquí. Este, un ambiente muy bucólico, un ambiente muy rural, va a ser a, en el que va a crecer Ofelia Hooper. Y eso va a marcar el resto de su vida en muchos aspectos, incluso como veremos en un instante, en su propia producción de tipo literaria, en sus poemas, en muchas otras cosas, porque hay que decir eh, que Ofelia era docente, que también era cooperativista, que era poetisa, que fue promotora social, que fue compiladora de estadísticas nacionales y, como si fuera poco, maestra rural. Hace mucho tiempo yo tuve la dicha de conocer en dos momentos. Uno cuando era niño, eh, en mi casa en Bellavista de Guararé, porque ahí llegaba esa mujer que yo pensaba que era una gringa, eh, pero que después descubrí estudiando que era de PC, que era del área de las minas, perdón. Es interesante este personaje que va a gozar de reconocimiento de tipo intelectual. Ella se va a graduar de maestra, como era lo característico a principios del siglo, en el Instituto Nacional, concretamente en el año 1927, y va a ejercer la docencia en ese sector de las minas. Creo, si mal no recuerdo, que fue maestra en OCU. Eh, y como sucedió con Manuel F. Zárate, que luego van a ser maestros, luego van a estudiar, lo mismo va a acontecer con Ofelia Hooper Polo, este, que va a asistir a la Universidad de Panamá. Este es un rasgo interesante de una mujer de por allá, por la década del 30, cuando comienza la Universidad de Panamá y que va a estudiar en la Universidad de Panamá y se va a licenciar en Ciencias Sociales y Económicas. En aquella época de oro de la Universidad de Panamá, de los años 30, 40, con inmigrantes que venían de España y de otros países, muchos de ellos catedráticos universitarios, y que van a ser profesores de inicio y que van a ser algunos de ellos profesores de Ofelia Hooper.
Ofelia Hupp en ese sentido va a tener una excelente formación académica, no solamente por la calidad de los docentes, sino también por las capacidades intelectuales de la propia Ofelia Hooper Polo. Eh, Cuando se habla de sociología en Panamá, sobre todo sociología rural, hay que pensar en Ofelia Hooper Polo, porque Ofelia Hooper Polo eh, va a jugar un papel importante, como veremos. Eh, y queremos señalar lo siguiente, sobre todo en sociología. Ella es una pionera de la sociología rural de Panamá. Esta mujer nacida en las minas de Herrera, eh, que va a estudiar y que su producción intelectual va a estar centrada en el agro, como buena orejana, como buena mujer peninsular, muy imbuido de su cultura nativa. Eso, ese crecimiento en un poblado como Las Minas para aquella época, eh, le va a hacer que, por ejemplo, en 1945, Ofelia publique un trabajo que se llama Vida Social Rural de Panamá. En el año 1945, este, en el año 69, Ofelia va a publicar Semblanza del Hombre Rural de Panamá. Eh, y uno puede leer una visión del hombre del interior eh, revisando los trabajos de Ofelia Hooper Polo de los años 40, 50, 60, pero va a ser una mujer inquieta realmente. Eh, Va a ser una mujer que no se va a contentar con quedarse, por ejemplo, en la docencia nada más, sino que va a incursionar en muchas otras cosas, aparte de ser una escritora de los estudios rurales de Panamá, de ser zapadora, iniciadora de esos estudios. Ofelia Hooper Polo va a va a escribir poesías infantiles. Y ese es otro rostro de Ofelia que habla muy alto de su sensibilidad, de una mujer de la zona eh, que escribe poemas infantiles, que ese otro doctor en música, Gonzalo Brenes, chiricano, con un doctorado en música ya fallecido, en Alemania, él va a utilizar algunos poemas de Ofelia y les va a poner música. Este, en ese sentido, Ofelia es de las primeras mujeres que comienza a escribir para niños, por ejemplo, poemas realmente muy tiernos. Por ejemplo, uno que ella escribe que se llama El caballito moro, eh, que, que lo va a manejar con un lenguaje muy importante. Esta es la misma mujer que después va a estar casi que coetánea con eh, Dora Pérez de Zárate, ¿no? Van a ser de ese grupo de intelectuales panameños que se agitan allá en los años 40, 50, 60. Hay uno muy interesante que se llama La Paloma Titibúa, ese pájaro tan interesante de esta península, dedica a ese cantar de ese pájaro un poema. Está El Orito Real, por ejemplo, La Niña Lavandera, solamente de mencionar los nombres de estos poemas. La Quebradita de Cristal, por ejemplo, y Con Voz de Paloma. Imagínense ustedes de qué tratará ese poema. Esos poemas están en un libro que editó que se llama El Trópico Niño, que a mi juicio debería de editarse nuevamente, eh, sobre todo por la naturaleza de esos poemas. Eh, esa, ese grupo de intelectuales de esa época, decíamos hace un momento, entre los que está Dora Pérez de Zárate, que va a tener un libro que se llama Edanela, después va a tener una hija que le va a poner el mismo nombre. Este, eh,
que tiene un poema que se llama Granada, que es una belleza de poema. Eh, Eso que hemos perdido más adelante nosotros en las décadas posteriores y que abundan en esos escritores de aquella época. Eh, bueno, queremos destacar a esta hora, hacemos un pequeño alto aquí porque tenemos, permítanme revisar, este, la gente que nos está siguiendo, que todos los lunes siempre están aquí pendientes de el programa y nosotros queremos eh, también destacarlos a ellos porque apreciamos mucho esa presencia virtual aquí en esta. eh, Agradezco mucho, por ejemplo, a Digna Martínez, que nos está siguiendo ya en la ciudad de Panamá, a Oscar Santiago, que está en las tablas, muchas gracias a don Oscar Santiago, a Gloribel González, dice, conozco al ingeniero Luis Alberto Hooper, que es de la mina, es familia precisamente, creo que ella es la tía de él, si mal no recuerdo. También a Alberto Bisuetti, que nos sigue allá en Cahuilla de Chame, dice una pregunta, el profesor Héctor Hooper, quien fue director de Ballet Nacional de Panamá, era familia de ella, en efecto, era familia de Ofelia Hooper Polo. Aneli Montesa, Carlos Acambra Palomino, que nos sigue allá en Bellavista de Guararé, y ya se está haciendo larga la lista que Mario Omar González Domínguez allá en el Cesteadero de las Tablas, que también está con nosotros, eh, Matildo Escudero, Jacinta Salado, Daniel Lorenzo, mi prima Nelly Montesa, Lujaria, Lionel Primo La Juliao, Digna Martínez, que ya mencionamos. Eh, Dice Carlos Cambra, saludos de Bellavista Guararay, muchas gracias por estar con nosotros. Eh, Yurielis Cochita de Álvarez, muchas gracias, Yurielis, eficiente funcionaria de la cooperativa El Educador Santeño en la ciudad de Las Tablas. Felicita Montenegro, José Ezequiel Villarreal Núñez, Manuel Rodríguez, Carlos Zanate Espino, Chevito Rodríguez, bueno, Oscar Santiago. Bueno, vamos a ir mencionándolo. Eh, Porque tenemos dos personajes que queremos dedicarle al menos una media hora a cada uno. El caso de Ofelia, con su madre de PC. Bueno, PC ha sido un pueblo que ha dado panameños notables. Eh, Algo así como Q también y otros pueblos de esta parte de la península que se vuelven casi que obligatorio mencionarlos cuando uno incursiona en las biografías de gente que en esta península ha hecho cosas importantes, como Ofelia Hooper Polo, que ella realizó una labor cooperativista desde el Departamento de Educación Cooperativa, que había sido creado con un decreto 17 de 22 de septiembre de 1954 y que formaba parte de lo que antes se conocía como el DAP, que no era otra cosa que el Servicio de Divulgación Agrícola, que era un servicio creado en los años 40 y 50 para transformar el agro. Después nos vamos a olvidar del agro, pero es interesante este periodo entre los cuales precisamente la labor del cooperativismo se consideraba importante. Y Ofelia Hooper Polo va a ser un puntal fundamental en ese departamento y en la organización de cooperativas. Nosotros tenemos la cooperativa de la Villa de los Santos, Avance RL, eh, estuvo como asesor allí Ofelia Hooper Polo, cooperativas como José del Carmen Domínguez en Bellavista, Guararé. La asesora fue Ofelia. Yo le decía hace un rato que yo la recordaba de niño. Después, estudiando en la universidad, pude verla ya en edad mayor, ¿verdad? Y pude estudiarla un poco más. Y siempre la admiré por su compromiso con su gente, eh, porque Ofelia era de esos profesionales de la época que podían quedarse en otras latitudes, pero ella siempre estaba pendiente de su gente y desarrolló ese trabajo de la creación de cooperativas en la década del 50. Eh, eh,
hay también en las memorias de los ministerios estatales muchas estadísticas gracias a Ofelia Hooper Polo. Un poco que va a ser importante en lo que posteriormente va a ser el Departamento de Estadística, con Carmen Miró y otros personajes notables. Entre estos personajes va a estar también Ofelia Hooper Polo y va a hacer un trabajo importante. Me preocupa de Ofelia, o sea, un personaje como Ofelia Hooper Polo, que no tengamos nada en la península, absolutamente nada. Eh, Nombres de cooperativa. Tiene un perfil académico tan bueno, Ofelia, que incluso sería una candidata muy buena para el nombre de algún campus universitario, Ofelia Hooper Polo. Ojalá que eh, logremos eh, que se le haga el reconocimiento que a esta mujer extraordinaria se merece. Ofelia Hooper Polo, el primero de los personajes que nosotros estamos viendo en esta ocasión, porque estamos hablando de personajes. Agradezco también a Shirley Mabel Rodríguez que nos sigue, a mi buena amiga, colega Celia Sanjur, socióloga destacada de este país, en un tiempo también directora de Diálogo Social, una de las revistas más recordadas en esta época. Adalberto Bisuetti, que ya mencionamos, está Gloriver González, está también Ángel Diamantín Herrera, José Félix Vega Díaz. Muchas gracias, Librada Nieto. Disculpen que no los pueda mencionar a todos, tenemos una listita ahí larga. Y queremos seguir hablando de personajes, un hombre y una mujer. De esa cosecha de gente peninsular, de gente que nace eh, en la provincia de Los Santos, de gente que nace en la provincia de Herrera, que nace en la península de Azuero. Un hombre que ojalá pudiéramos dedicarle más tiempo, porque a mi juicio, uno de los personajes más lúcidos del siglo XX, sobre todo a los primeros 60 años, sobre todo con los años 40, 50 y comenzando los 60, va a ser Francisco Samaniego. Eh, yo admiro a mucha gente en esta península que ha hecho cosas importantes. Y aparte de Zárate, aparte de el personaje Belisario Porras Barahora, aparte de Pedro Goitia Meléndez, un hombre que yo me inclino reverente ante su legado, ante su visión de mundo, es Francisco Samaniego. Francisco Samaniego había nacido en Las Tablas, concretamente, un 14 de diciembre de 1908. Anteriormente yo pensaba que Francisco Samaniego había nacido en 1911. En algunos escritos míos aparece. Posteriormente he encontrado el acta de nacimiento de él y no nació en 1911. Francisco Samaniego nació en Las Tablas en el año 1908. Eh, Era hijo natural de Liboria Samaniego. Llevaba el apellido de la madre, como muchos personajes de la península que van a llevar el apellido de la madre, el caso de Manuel F. Zárate, por ejemplo, ¿no? Este caso, la información que tenemos es que Francisco Samaniego, como alrededor de los 15 años, se alejó de las tablas. Se alejó de las tablas y era un hombre, un joven pobre, a los 15 años se aleja y ya había trabajado en las tablas como, eh, como una especie de asistente, o como vamos a decir, como expendedor de medicamentos, es decir, en una especie de farmacia que existía en las tablas para aquella época. Una de las personas que atendía ahí inicialmente va a ser Francisco Samaniego.
no tenemos claro qué pasó que Francisco Samaniego de repente, con sus limitantes, va a estudiar en Bogotá. Eh, y allá en Bogotá va a hacer su colegio, su bachiller, y se va a graduar de bachiller en filosofía y bachiller en farmacia. Eh, Hay otro dato que es 10 años después de que se va en 1915 a 1925. Tenemos información que Francisco Samaniego tenía ideas muy avanzadas ya en épocas tempranas. Por eso lo vemos participando en el movimiento inclinario de 1925, en una famosa lucha de sectores populares en la ciudad de Panamá por vivir en mejores condiciones habitacionales. Eh, Tenemos información de él mismo que dice que estuvo vinculado con el movimiento inclinario de 1925. Imagínese usted un personaje de esta naturaleza eh, en aquella época. Luego de que Francisco Samaniego lo encontramos viviendo, estudiando, haciendo el bachillerato en Bogotá, tenemos informaciones fiables, documentos que así lo comprueban, que él se va a vivir a Caracas en la década del 30. Y allá va a ingresar a la Universidad Central y va a estudiar medicina en Caracas. Y estuvo a punto de dejar la medicina por pobreza, eh, con la buena suerte de que tenía un amigo que también estudiaba medicina, que pertenecía a un político venezolano de cierto renombre, y el amigo le contó al padre que él iba a dejar la medicina porque no tenía cómo vivir en Caracas, y este señor le ayudó a terminar su carrera de medicina. Es la información que tenemos, ¿verdad? Eh, Él va a vivir como 18 años en Caracas, en Venezuela, y allí se va a casar con Carmen Amalia Fonseca y va a tener eh, varios hijos. Yo tengo contacto con un hijo de Francisco Samaniego, Narciso, Narciso Samaniego Fonseca. Casualmente hoy le envié el, el documento donde aparece el registro de nacimiento de él y me contestó muy emocionado que no tenía esa información de su padre. Pero para nosotros es muy importante eh, este personaje, porque Francisco Samaniego va a ser un médico que va a querer ayudar a su gente eh, y va a regresar a Panamá en vacaciones. Y Francisco Samaniego prácticamente es el fundador de esas giras médicas. Las primeras giras médicas en Azuero las hace Francisco Samaniego, metido por la montaña, atendiendo gente. Eh, eh, y vamos a ver algunas eh, enfermedades que él va a determinar, porque debió ser muy bueno Francisco Samaniego intelectualmente cuando queda de catedrático en la universidad donde había estudiado y tenía la cátedra de terapéutica médica en esta universidad caraqueña, ¿verdad? Un hombre de un corazón gigante, comprometido con su gente. Y acaba de organizar también, porque él va a ser uno de los cerebros de una organización de los años 40 y 50 que se llamó la Federación de Sociedades Santeñas, que aglutinaba a los diferentes organizaciones comunitarias y que luchaba por el mejoramiento de la península. Eh, Tenemos escritos, gracias a sus familiares que me enviaron una buena cantidad de fotos. Lástima que yo aquí no se las pueda pasar.
de fotos de Francisco Samaniego atendiendo en la península de Azuero, de fotos de Francisco Samaniego en su consultorio privado en Caracas, eh, de Francisco Samaniego sentado eh, a la orilla con gente nuestra. Hay una foto muy bonita de Francisco Samaniego en, en ese homenaje que hay en la Villa de los Santos a la libertad, que la gente confunde con una estatua de Rufino Alfaro, que en el fondo es una alegoría a la libertad. Ahí aparece con otros santeños también destacados. Este es el mismo grupo donde va a haber gente egresada también de la Universidad de Panamá, gente como Ovidio Díaz, que también va a pertenecer a la Federación de Sociedades Santeñas, pero estas sociedades, eh, Francisco tenía una visión más grande, mucho más allá de la península, estaba preocupado por el Estado, por cómo vivía Panamá, eh, que era una república intervenida. Por eso hay un escrito de Francisco Samaniego muy hermoso, que se llama El drama de Panamá, y que lo publicó en 1959. Este, yo tengo aquí lo que opina su hijo, eh, Narciso Samaniego, sobre este escrito. Lo voy a citar en una correspondencia que me envió del 2017. Dice: buenas tardes, profesor Milciades, espero se encuentre bien. Le adjunto un ensayo realizado por mi padre, el doctor Francisco Samaniego. El mismo está titulado como El drama de Panamá, publicado en 1959, y describe muy bien el contexto sociocultural y económico de Panamá para la época. De este ensayo resalta mucho la dependencia del istmo por parte de los gobiernos panameños en diferentes épocas con los Estados Unidos de Norteamérica. Él soñaba en grande con una nación libre y soberana. Eh, Hay una frase que yo encontré y la tengo siempre en mi publicación Ágora y Totumba como en la base de la publicación, que la tomé de Francisco Samaniego y ahí lo cito. Dice Francisco Samaniego: tenemos que despertar una nueva conciencia interiorana. Tenemos que despertar una nueva conciencia interiorana. Y añade más adelante que este país solamente se va a desarrollar cuando llegue a las riberas del canal un interior debidamente disciplinado. Eso lo está diciendo en los años 50 Francisco Samaniego, ese santeño luminoso, porque no, el vocablo le cae como anillo al dedo. Eh, Muy interesante esto. Tengo también eh, lo que escribe Samaniego. Dice: mi regreso a Panamá ha sido una experiencia muy útil, porque a pesar del alejamiento físico, siempre he estado ligado espiritualmente a mi tierra. Desde que he venido he tenido preocupaciones cívicas y culturales que no son producto emocional debido al retorno, sino más bien a la continua preocupación por nuestro país. Mi actitud de hoy es la de continuidad de un ayer, puesto que ya todavía adolescente fui profundamente conmovido en esta realidad social y tomé parte activa en el movimiento inclinario de 1925. A lo largo de estos temas estamos descubriendo una gran verdad. No es cierto que la gente de la península de Azuero siempre nada más han estado interesados por las fiestas, por los carnavales y por otras manifestaciones. Eso no es verdad. Aquí hemos tenido como Francisco Samaniego eh, personajes muy lúcidos. El problema es que son personajes desconocidos, que la gente no sabe que existen, eh, pero que juegan un papel importante y que debieran ser estudiados en las escuelas.
que los muchachos nuestros deberían emularlo, que nuestras muchachas debieran decir, cuando nace una niña, ojalá que sea como Ofelia Hooper Polo, o cuando nace un niño, ojalá que sea como Francisco Samaniego, este paisano nuestro, que fue realmente un ideólogo de un movimiento social que no logró arraigar en el hombre del campo, el de la Federación de Sociedades Salteños, que luego se disuelve. Y hay un paralelismo interesante entre otros personajes del siglo XIX y Francisco Samaniego. Francisco Samaniego es como el Pedro Goitía del siglo XX. Así como Pedro Goitía fue un dirigente del siglo XIX, Francisco Samaniego de los años 40 y 50 se va a adelantar mucho a la época. Y eso significó también dificultades para él, incomprensiones. Me imagino yo en esa época, un hombre de la mentalidad de Francisco Samaniego. Eh, yo decía que se había casado en Caracas, ¿verdad? Él falleció en Caracas el 24 de diciembre de 1962 y junto con su mujer Carmen Amalia Fonseca tuvo 5 hijos: Carmen Belén, Domingo, Francisco, Virgilio y Narciso. Virgilio es el nombre de su padre. ¿Ve? Eh, eh, es importante para nosotros destacar a este personaje. Yo creo que necesitamos una investigación de largo aliento sobre Francisco Samaniego, sobre Ofelia Hooper Polo. El problema es que muchas veces la información está dispersa, pero necesitamos publicar eso. Sobre este personaje usted puede leer en mi página sociologiadazuero.net. Ahí está la biografía de Francisco Samaniego, está la biografía de Ofelia Hooper Polo, está la biografía de Belisario Porras, está la biografía de Manuel F. Zárate, está la biografía de Pedro Goitía Meléndez, que son como 5 o 6 eh, faros luminosos de esta península, de los cuales nosotros, hombre, debiéramos sentirnos orgullosos de que aquí haya nacido, hayan nacido personajes de este calibre, ¿verdad? Eh, ¿Cuáles son, a mi juicio, los 5 grandes aportes después de haber estudiado a Francisco Samaniego? Lo primero, que fue un activista social, aparte de haber sido un buen médico, eh, era un médico con conciencia, un hombre activista social, eh, muy ligado, muy identificado con los sectores campesinos de la península. Y toda su labor aquí estuvo centrada en eso. Lástima que murió relativamente joven eh, Francisco Samaniego. Eh, por eso digo que es un activista social como una primera característica. Podríamos decir que comprendió la situación social del campesinado y sus vínculos con la estructura de clases a nivel nacional. Esto es lo importante. Eh, Samaniego no es un hombre que hace una actividad desligada del país. Él se dedica a las giras médico-asistenciales y determina que hay enfermedades muy fuertes que están diezmando a los campesinos, como el paludismo, y lo escribe, ¿no? Habla, a ver si tengo por aquí, sí, él dice que habían 3 cosas desde el punto de vista médico que estaban acabando con los sectores de la península: paludismo, parasitosis y desnutrición. Los 3 especies de jinetes del apocalipsis a mediados de los siglos del siglo XX. Recuerde que los hospitales no se van a construir aquí hasta el 30 y algo, ¿no?
Todavía en aquella época el influjo de los hospitales no era tan grande porque estaban más en la costa y él estaba recorriendo la montaña con esas giras, atendiendo gente, diagnosticando, haciendo laboratorio y entendió de primera mano los tres problemas de salud que tenía el hombre de la península: paludismo, parasitosis y desnutrición. Cuando uno ve los archivos parroquiales y ve las notas de los sacerdotes de que muere la gente, ellos hablan de esto también, de, de virus que atacaban la garganta, que mataban a los niños. Eh, Impresiona ver los archivos parroquiales, la cantidad de niños de párvulos que aparecen muertos, registrados, algunos con días apenas de nacido, un mes, 2 meses, niños en la flor de la vida, que por eso las mujeres eran tan prolíficas. Tener muchos hijos no era solamente un asunto de falta de conciencia del hombre o de la pareja, es que si no tenían muchos muchachos, se iban a quedar sin hijos. Tan sencillo como eso, ¿no? Entonces, para nosotros es importante hablar de esa comprensión de Francisco Samaniego, de la situación del campesinado. También señaló las causas estructurales, como decíamos hace un rato. Eh, Él sabe que eso que está viviendo la gente de la península está casado con el problema del desarrollo nacional. Eh, por eso habla de que necesitamos un interior debidamente disciplinado. Eh, en algún momento dice que el canal ha sido una fatalidad, porque el canal existía para otros, no existía para un poco como lo que pasa hoy con las minas de, de cielo abierto, ¿no? Que tenemos minerales para otros, no para nosotros, ¿no? La misma situación, este, pero lo que nos interesa es este aporte de Francisco Samaniego y elaboró un programa para reivindicar el hombre de la península, eh, de, entre las cuales estaba precisamente sus giras médicos asistenciales, sus vínculos con el gobierno para lograr atacar problemas que se estaban viviendo. En ese sentido, ese grupo de la Federación de Sociedades Santeñas está muy adelantado a la época contemporánea. Además, nosotros no tenemos aquí actualmente un grupo eh, con gente tan lúcida, ¿no? Y ese es uno de los grandes defectos que tenemos en nuestro desarrollo peninsular, que no hemos logrado estructurar una organización como ya existía en los años 40 y 50, la Federación de Sociedades Santeñas, para atender los problemas que estábamos atravesando. Regreso a la gente que nos está siguiendo, a Ricardo Grimaldo, a Julio César Isprúa, periodista, nacido en Parita, buen pintor, un saludo para él, a William González, a Camilo Corro, a Manuel H. Cigarruista. Gloriver González dice: gracias por presentarnos historias de personajes que en las escuelas y colegios no son mencionados. Tú tienes que darme la gracia, lo hacemos con mucho gusto, ese es nuestro trabajo, para eso nos pagan también en la universidad, no solamente para estar metido en el salón de clase. Carmen Barana de Jordán, eh, entre otras personas que nos escriben, Víctor Palma también, gracias al vecino que nos sigue, a Víctor Jordán también, a Ileana Maritz Espino, a Víctor Vergara. Y estos personajes forman parte de un renacer de los panameños a mediados del siglo XX, con todo el problema del canal de Panamá, con todo el problema del subdesarrollo que vivíamos, con nuevos grupos, con muchachos que comenzaban a llegar a las áreas interioranas, que habían estudiado, que se habían dado cuenta los problemas que estábamos teniendo nosotros en esta parte del país. Y esto que estoy hablando, agarra usted a Veragua, agarra a Coclé, agarra a Chiriquí, y va a ver que es la misma situación. Es que lo que estamos viendo de Azuero es como un muestrario de todas las cosas que se estaban produciendo a nivel nacional. Por eso la necesidad de transformaciones, usted ve cómo llega ahí los intentos de mejorar el agro,
la llegada de los colegios en los años 40, el surgimiento de las extensiones universitarias, ¿verdad? Que a propósito, por ahí estoy con una idea. Yo creo que tenemos que crear una universidad autónoma de las provincias centrales, pero eso exige de la gente, de los centros y de la extensión una visión a más largo plazo. No pelearse por dónde va a quedar. Necesitamos una ciudad universitaria que transforme a estas provincias centrales, como la quería Juan Demóstenes Arosemena. Pero después hablaremos de eso. Nos interesan estos personajes. Y un tercer rasgo de Samaniego va a ser que se constituyó en pionero de la medicina comunitaria en el Istmo. Un hombre que mucho antes que un chiricano hablara de salud y que transformara y dijera que era que antes que curar había que prevenir que la gente se enfermara. Renan Esquivel, ya un santeño como este personaje, Francisco Samaniego, estaba clarito en eso, en que la solución del problema nuestro se enmarca en soluciones de la nación. Ese era Francisco Samaniego. Uno entiende entonces por qué Francisco Samaniego se va para Bogotá o tiene que pasar mucho tiempo en, en Venezuela, ¿no? Me parece que en aquella época debió tener algunas dificultades aquí en la zona. No he encontrado rastros de ello, pero estoy casi seguro que fue así, eh, porque esa mentalidad en la península en aquella época era una mentalidad realmente de desarrollo, de una visión distinta del país y de la región. Por eso para nosotros es importante en el día de hoy hablar de Ofelia. Ofelia trabaja en cooperativas, entiende el trabajo de las estadísticas, tiene también un compromiso con su gente, no se contenta con estudiar para ganar dinero nada más, sino que hace de su trabajo una especie de apostolado, un verdadero apostolado. Eh, Ofelia Hooper Polo es un personaje también importante porque ella es un ejemplo de feminismo, pero no es un ejemplo de un feminismo de moda. ¿Ah? Ofelia es una mujer por convicción eh, que rompe barreras para la época, que capacita gente, que crea cooperativas, que escribe poemas, eh, que tuvo vínculo en Panamá con intelectuales de América Latina. ¿Ah? Esa es la mujer que para la historia de el feminismo regional es importante. No porque sea mujer nada más, porque yo estoy claro en esto, ¿ah? Mérito para el que lo tenga, sea hombre o mujer. Yo no estoy de acuerdo con esas cosas de que pobrecito yo y que nos van a hacer una ley para... No, 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 no. Mérito para el que lo tiene, que debe ser la inteligencia. Y estamos hablando de gente inteligente, eh, gente que pone su inteligencia al servicio de los demás. El caso de Ofelia, y el caso de Francisco Samaniego. Eh, Creo que probablemente tendría que estudiarlo más, pero Francisco Samaniego, si mal no recuerdo, procede de los Samaniegos de las Cruces, también, probablemente por su madre Liboria, con un nombre tan hermoso desde mi punto de vista, muy, muy de los nombres nuestros de antaño, muy del santoral religioso, nombres hebreos, nombres romanos, nombres griegos,
eh, porque eso somos, nosotros somos parte de la cultura occidental, ¿no? Eh, lo que pasa es que hay que aclarar muchas cosas en este país, donde a veces vivimos de mentiritas y de modas pasajeras. Eh, lo importante son estos personajes, eh, cómo se abre paso Francisco Samaniego, muchacho pobre de las tablas. Eh, Decía, queda pendiente por investigar si en el fondo tuvo una beca para ir a estudiar a Bogotá, como la tuvo Porras en la segunda mitad del siglo XX, ¿no? Este, y cómo va también a Venezuela. Eh, yo me quedo realmente, no sé ustedes, pero yo me quedo asombrado cuando estudio la península, cuando reviso biografías, y me encuentro con gente así, eh, gente olvidada. Tiene que haber en la península algo que se llame Ofelia Huperpolo. Y no cualquier cosa. Ya es hora que le demos espacio a la inteligencia. Ya es hora que nuestras instituciones tengan nombre de gente que haya hecho cosas, ¿ah? Que haya tenido una proyección comunitaria. Eh, a los colegas cooperativistas hay que crear algo, una medalla, no sé, una cooperativa, cambiarle el nombre y ponerle Ofelia Huperpolo, por respeto a nosotros mismos, hombre. Una mujer que dedicó toda su vida a crear instituciones, que podamos tener cooperativas como Avance, por ejemplo, como Nueva Unión en Chitré, como José del Carmen Domínguez en Bellavista de Guararé, posteriormente como la Educador Santeño, Coesan, o la Gladys B de Educasa, para mencionar algunas nada más, o las cooperativas de tipo agropecuaria. Eh, el respeto por uno tiene que estar casado con el respeto a los demás y el reconocimiento del esfuerzo de gente que hemos tenido. Yo he presentado aquí apenas dos. La vez pasada presentamos un poco más, eh, pero sentía la obligación moral de poder en el día de hoy dedicarle un poco más de tiempo a Ofelia. Por aquí tengo, bueno, no la tengo por aquí, pero eh, tampoco hubiéramos podido leer. Yo recomiendo leer Ofelia, no solamente en los ensayos sociológicos, sino esa Ofelia que es poeta. Qué ternura, eh, qué sensibilidad para agarrar un tema tan sencillo y convertirlo en algo tan hermoso. Eh, una orejana en el pleno sentido de la palabra. Lo que siempre hemos planteado para esta península, la existencia de orejanos ilustrados. Ya esta península no necesita líderes nada más políticos o politiqueros. Esta península necesita liderazgo ilustrado, capacidad, visión, porque sin eso no vamos a poder avanzar lo suficiente en el siglo XXI. Espacio para aquellos que hicieron un aporte. Espacio para aquellos que tienen el perfil para ocupar los principales puestos. De eso se trata, sea hombre o sea mujer. Si es mujer, enhorabuena, y si es hombre, enhorabuena. Eh, bueno, voy a permitirme eh, al final del programa agradecer a Víctor Vergara, que nos saluda, dice a todos desde la ciudad de Panamá, le parece que es un tema interesante. Y Ana Maritza Espino Hernández también, la arquitecta de Guararé, saludos para ella. A Víctor Jordán, sociólogo también, muy preocupado por los temas del desarrollo de Veraguas y de otras áreas del país. Iván Alexis Martínez Rivera, Felicidad Solís,
al amigo Justiniano Montenegro, otro trabajador en la universidad, en la USMA, para ser más concreto, Yaribete Ramos Castro, Itzel Restrepo, Zoraida Ispurúa, la profesora, la gran amiga María Mata Franceschi, que estuvo hace poco de cumpleaños, a Carmen Barahona de Jordán, bueno, a toda esta gente que nos escribe, eh, a ver qué tenemos por aquí, a Agustina Vergara Cedeño, allá en, eh, dice que está totalmente de acuerdo con nosotros, eh, funcionaria de Jocadón, en Bellavista, Guararé, recuerdos para ella, Álvaro Villarreal, Milagros Córdoba, César Augusto Castro Cortés, Nilda Domínguez también, allá en las tablas, gran amiga y siempre preocupada por los temas también de la región. Camilo Corró, William González, Ricardo Grimaldo, bueno, y muchos otros más. Eh, Rujama Muñoz dice, millardos de gracias por su recorrido histórico cada semana, que enriquecen nuestros neófitos conocimientos. A la mujer allá en nuestra paisana, allá en La Chorrera, ¿verdad? Eh, Dice, exacto, saludos de la Gran Chorrera. A Edgar Iván Vázquez, abogado, también inquieto por temas de la República de Panamá. Martín Vergara, Silsa Navarro y una larga lista de gente como Oscar Santiago también, ya lo habíamos mencionado. Este es Ágora de Azuero, con los temas que a usted le interesa, con los temas que a usted le parece que es necesario revisarlos, que es necesario conocerlos. Ya ve, tenemos muchas cosas de las cuales sentirnos orgullosos eh, desde nuestra propia península, que tiene problemas, pero que tiene que tener propuestas y que tiene que tener soluciones, hasta personajes, y hay que beber en la vida de estos personajes. Esta es la gente que te permite fortalecerte, que tiene que enseñar a nuestros muchachos que es posible construir una mejor península, es posible construir un mejor país. Les saludo al final, deseándole que la pasen muy bien. Dios mediante estaremos con otro programa la próxima semana.